Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Espero que estén pasando sus vacaciones muy contentos y preparándose, porque yo sé que algunos ya entraron de nuevo a clases y otros que están por entrar. Entonces, pues vamos a trabajar, vamos a seguir adelante con la vida que nos ha tocado vivir. Y bueno, estamos estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Hemos terminado en el video pasado con el profeta Malaquías, terminamos el Antiguo Testamento y es un gusto para mí comenzar el día de hoy con el Nuevo Testamento. Este estudio lo he titulado El silencio de Dios y este es el video número 68. Después del profeta Malaquías no hubo otro profeta levantado por Dios por un lapso aproximado de 400 años, hasta que vino Juan el Bautista, el profeta de profetas. Este espacio de tiempo es lo que los teólogos llaman el silencio de Dios. Por esto no quiere decir que Dios no estuviera actuando tras bambalinas. De hecho, como veremos en este estudio, Dios en este tiempo estuvo preparando a la tierra en diferentes terrenos para que recibieran a su Salvador, el Mesías tan esperado. Su pueblo esperaba un rey como el rey David, un guerrero que los librara de sus enemigos y de la opresión de los romanos. Pero Dios fue más allá de eso y mandó un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no solo para librarnos de la esclavitud del mundo que nos sometía al pecado, sino también nos libró de nuestros verdaderos enemigos, haciéndonos libres para Dios. También espiritualmente, y por eso ahora podemos tener una relación personal con Dios como la tiene su hermoso Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Redentor significa el que nos redimió. Esto quiere decir el que redime, que es un señor que paga el precio de un esclavo. Nosotros éramos esclavos del mundo y del pecado y por siguiente esclavos del enemigo. Íbamos por la vida con nuestra alma sometida por los pecados y sin ninguna esperanza de que algún día alguien nos salvara y fuéramos redimidos para poder ir al cielo. La Biblia nos cuenta también otra historia, donde vemos al apóstol Pablo ejerciendo la autoridad de redención.
Esta historia está en el libro de Filemón, en el capítulo 1, versículo 18 y 19. Pablo intercede por Onésimo. Pablo era un ancianito y al estar preso conoció a Onésimo, el cual estaba preso por haberle robado a su amo. Y estando en prisión, Pablo le compartió el evangelio y Onésimo entregó su vida a Jesucristo nuestro Señor. En el verso 18 dice Pablo a Filemón, dueño de Onésimo: si en algo te ha dañado o te debe algo, ponlo a mi cuenta. En el verso 19 dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Nosotros como pecadores éramos deudores a Dios y el pecado nos separaba de Él. Existía un abismo entre Dios para pagar el precio por el pecado y así quitar el abismo. Dios, entre el Dios y las personas, vino Jesucristo nuestro Señor. Y esto es el Evangelio, porque la paga del pecado es muerte, y solo la ofrenda purísima y santísima, como la fue la ofrenda del Hijo de Dios, pudo comprarnos con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y toda la humanidad, al llegar aquí a la tierra en esta vida física y material, vamos esclavos del pecado y separados de Dios eternamente. ¿Por qué? Porque nadie puede reclamar una herencia si no sabe que alguien le ha heredado esa herencia. Por eso es importante hablar del Evangelio. El Evangelio es la herencia que Jesús, el Hijo de Dios, compró para nosotros. Y Dios Padre aceptó la ofrenda absoluta, que fue entregar su vida por todos nosotros. Y así Jesús nos redimió, pagando el precio por el pecado, muriendo en nuestro lugar. Y por eso ahora tenemos vida eterna con Dios allá en el cielo. Este es el nuevo pacto que Dios hizo con toda la humanidad, que aquel que escuche este evangelio y crea en él, le son perdonados todos sus pecados que cometa en esta vida, y cuando muera irá al cielo por haber creído a este evangelio. Lo dice la Biblia en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. En el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las reglas para entrar al cielo las puso Papá Dios y son para los que crean en Él. ¿En qué? En el nombre del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo nuestro Señor. Por eso en su nombre, porque Él nos lo ha dejado su nombre, nosotros podemos hablar el Evangelio y asegurar en su nombre de que es verdad, que al entregarle la vida a Jesucristo irán al cielo, serán perdonados de todos sus pecados y nacerán de nuevo. Pero desgraciadamente, tanto para las personas que nunca hayan oído el Evangelio, como para los que nunca pudieron creer en él, en lo que dice el Evangelio, aunque alguna vez lo hayan escuchado, al morir no tendrán salvación ni la vida eterna. La Biblia dice que esperarán hasta el juicio final
para ser juzgados por sus propias obras. Pero a los que hemos creído en el Hijo de Dios como nuestro Redentor, seremos perdonados para siempre. Esto es lo que se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo es tan solo haber podido creer que por el pecado estábamos condenados a la muerte eterna sin Dios. Y por haber creído en el Evangelio, supimos que Dios nos ha perdonado de todos los pecados de nuestra vida y que ahora le pertenecemos a Dios gracias a Jesucristo nuestro Señor. Esta es nuestra herencia espiritual, por la cual murió nuestro Señor Jesús para que nosotros tuviéramos esta herencia y que pudiéramos ser rescatados. En épocas del profeta Malaquías, el pueblo de Dios esperaba al Mesías. Este sería el que los salvaría, y hasta que vino Jesús pasaron muchas cosas. Este lapso de tiempo desde Malaquías cerró el Antiguo Testamento, esto es el antiguo pacto, dado por Dios para la salvación de su pueblo. Y pasaron muchos años hasta que se cumpliera el nuevo pacto que haría Dios ya no solo con su pueblo, los judíos, sino ahora con toda la humanidad, desde el principio de la caída del hombre en el pecado. El Señor lo había prometido. Al tomar los romanos a Jerusalén, acabó la independencia del pueblo de Dios, y de Jerusalén y Judea fueron hechos dependientes de los romanos. Esto les disgustó mucho. Durante ese tiempo surgieron muchos partidos políticos y grupos religiosos. Había sectas y grupos en Palestina. Por ejemplo, los herodianos, quienes favorecían al gobierno y control de Herodes. Su interés era meramente político. Apoyaban a Herodes el Grande. Al extremo opuesto de los herodianos estaban los celotes. Esto era un grupo patriota que resistieron a Roma a toda costa, pues fue este fanatismo que dio lugar a la guerra contra Roma en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito destruyó a Jerusalén y a su templo. Otro grupo muy sobresaliente en los días de Jesús fueron los fariseos. Fariseo significaba el grupo de los separados. Aunque la idea judía de separación y distinción pudo haber comenzado a desarrollarse desde el siglo III a.C., bajo aún el dominio de los griegos. Ellos buscaban separarse de la influencia corrupta y mala del helenismo. El helenismo es la cultura griega que se basa en el amor central a uno mismo. El helenismo centra su amor no en Dios, sino en uno mismo. Es la cultura que enseña a amarnos a nosotros más que a los demás, y con ello enseña a ponernos a nosotros antes que a Dios. El centro de esta religión de los helenistas es el amor a uno mismo, antes que el amor a Dios y a su palabra. Para la cultura helenista no puede concebir que te den un golpe en una mejilla y que pongas la otra, como manda Dios en su palabra, o que si alguien te pide llevar una carga 1 milla, tú la cargues por 2 millas, o que si alguien te hace mal, tú le devuelvas bien a aquel que te hizo daño. Los fariseos se metieron tanto a no querer contaminarse con el mundo, que a las leyes de Dios les agregaron más de 600 mandamientos de hombres,
y con ello, sin darse cuenta, se esclavizaron a su propia religión, a su propia religiosidad, y no a la obediencia a Dios. Con ello se hicieron extremadamente legalistas, y esto, sin saberlo, los apartó de una relación sana con su Creador y con su prójimo. Eso es lo que hace el legalismo. Se convierte en una esclavitud a rituales y a normas creados por los hombres y terminan pecando contra Dios por hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos dentro de su misericordia y no dentro de sacrificios sin dar misericordia a otros. Dios nos da de todos sus atributos, que son su naturaleza, para que nosotros extendamos esos atributos a todas las personas con las que cohabitamos en este mundo. Por ejemplo, Dios nos llena de amor para que demos amor a todos. Dios nos da de su perdón para que nosotros perdonemos a otros. Dios nos llena de su paz para que nosotros tengamos paz y hagamos la paz con otros. Tenemos a Dios, y si tenemos a Dios, tenemos todo lo que se necesita para poder vivir una buena vida aquí en la tierra. Enseguida de los fariseos existió otra secta llamada de los saduceos. Esta estaba compuesta mayormente por la clase aristocrática e hicieron la paz con los gobernantes políticos, y con ello lograron más posiciones de riqueza e influencia, apartándose de las masas, y no eran populares entre el pueblo. ¿Por qué? Simplemente porque en todos los tiempos siempre han sido más los pobres que los ricos, por la maldición del pecado. Otra secta eran los saduceos. Estos no creían en la resurrección y ni que el hombre tenía espíritu. No creían en ángeles, y su énfasis de los saduceos era mayormente negativo. Los saduceos y los fariseos tenían poco en común, aparte de su antagonismo hacia Jesús. En las Escrituras también leemos de otros grupos, uno llamado el grupo de los escribas. Estos se llamaban así porque eran los que se encargaban de copiar las escrituras originales para conservar los rollos de papiro siempre en buen estado. Y en ese proceso de copiar y copiar, llegaron a ser muy conocedores de la palabra de Dios, que en aquel entonces solo era el Antiguo Pacto, es decir, el Antiguo Testamento. Estos, los escribas, eran conocidos autoridades, no solo estudiaban e interpretaron las escrituras originales, sino también fueron reconocidos como autoridades de ambas, de la ley escrita y de la ley oral, que comienza sus tradiciones que se habían desarrollado a lo largo del tiempo. Dios, por lo que podemos ver, hizo preparativos, y era muy interesante y muy importante, chicos, el conocer este tipo de grupos que existían, este tipo de divisiones religiosas que existían en el tiempo de nuestro Señor Jesús, para saber en ese contexto cómo se desarrollaron todas las cosas de la vida de nuestro Señor. Dios hizo preparativos antes de darnos el Evangelio, como lo usualmente conocemos y lo vamos a ver a continuación. Los voy a enumerar para que sea más fácil recordarlos. El primer preparativo fue para el advenimiento
de su Hijo Jesucristo. Dios preparó a las personas para que esperaran el advenimiento de Cristo. Número 2. Dios también hizo una preparación política. Número 3. Hubo una preparación económica. Número 4. Hubo una preparación moral. Número 5. Hubo una preparación religiosa. Con todo esto nos muestra Dios que nada de lo que acontece en esta tierra es un producto de la casualidad. Todo está dentro de un orden asombrosamente pensado y hecho por el Señor para un resultado final de bendición para todos los que crean en Él. Analicemos cada preparativo que hizo con el Señor con detenimiento. Número 1. Preparativo para el advenimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. El nacimiento de Jesús fue en Belén y su vida en Nazaret. No fue simple casualidad. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de Dios. Esto fue para ya no morir fuera de Dios, sino ahora vivir para siempre con Dios. En ese tiempo las condiciones del mundo estaban precisamente listas para la revelación suprema de Dios en la historia, en los factores sociales, económicos, morales, religiosos y otros. Número 2. Preparación política. La preparación política era una de las condiciones en el mundo de ese entonces. Se había unificado bajo la victoria del César y el hecho de que todo el área estaba bajo el dominio romano. Las fronteras entre los países del antiguo continente estaban abiertas, dando lugar a buenas carreteras y a viajes seguros. También era posible viajar por mar en las diferentes rutas marítimas. Todo esto fue preparado por Dios para la exposición del Evangelio en todas partes. También era posible viajar por todos lados por el idioma de la gente. La unión mundial en ese momento en que vino Jesús, no existía barreras por el idioma, porque todos hablaban el griego, aunque también cada provincia tenía su propio dialecto. El Nuevo Testamento, de hecho, fue escrito en griego, porque era el idioma oficial en aquellos entonces. Número 3. Preparación económica. No solo se cumplió la preparación política a su debido tiempo, sino también la económica. Por un lado, abundaba el lujo y la magnificencia, que por otro lado también ocasionaba tensiones sociales y pobreza, porque de cada 3 personas en la calle, 2 eran esclavos, considerados no solo como pobres o con pobreza extrema, sino como propiedad de otras personas. Por eso muchos se rebelaron y deseaban ser libres. La mayoría del pueblo vivía bajo grandes dificultades en una depresión económica. La venida de Cristo a la historia humana abrió un camino derecho a través del desierto y una vía hacia Dios.
En esos tiempos había crisis en los recursos humanos y muchos estaban dispuestos a escuchar a Cristo para encontrar la esperanza y la vida eterna. Número 4. Preparación moral. El mundo también estaba listo moralmente porque el mundo romano se había hundido en un estado de desesperanza moral absoluta. Y por eso tomarían el Espíritu de Cristo para cambiar la fuerza moral del hombre y las naciones. Esto también es cierto en el mundo hoy en día. Las fuerzas morales de la sociedad se han degenerado rápidamente y la maldad está aumentando cada día más y más. Los corazones de muchos añoran el regreso de Cristo y el establecimiento total de su reino, el reino milenial. Número 5. Preparación religiosa. Cuando Jesús vino por primera vez, fue para la plenitud de una necesidad religiosa. Los viejos dioses de Roma no tenían sentido. Había religiones misteriosas e ídolos de varios tipos.